Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los hermanos de Corinto y vamos a ver la parte 2 del capítulo 7, no sin antes revisar que vimos en la parte uno. En la parte uno del capítulo 7 vimos cómo Pablo inicia a dar respuestas a consultas que le enviaron unos creyentes eh, casados, que si era bueno no tocar mujer para ser más espirituales. El apóstol, aunque reconoce el valor del celibato, establece principios claros para la vida del matrimonio. Les explica que debido a las tentaciones sexuales que eran muy común en Corinto, era mejor que cada hombre tenga su esposa y cada mujer su marido. El esposo y la esposa deben cumplir con sus deberes mutuos. Pablo enfatiza la reciprocidad diciendo que el cuerpo de uno pertenece al otro. También les explicó que la abstinencia dentro del matrimonio debe ser de mutuo acuerdo y temporal, con el fin de dedicarse a la oración para así evitar que Satanás los tiente por falta de dominio propio de alguno. El apóstol expresa que su deseo es de que todos fueran como él, solteros, pero reconoce que cada uno tiene su propio don de Dios, unos para el matrimonio, otros para la soltería. Luego, respondiendo a los solteros y a las viudas, que es bueno quedarse como él, es decir, quedarse solteros, sin embargo, añade, si no tienen don de continencia, cásese, pues es mejor casarse que quemarse y vivir consumido por la pasión. Esto era en cuanto a los solteros y las viudas. Luego, hablando en cuanto al divorcio, respondiendo a la inquietud de los matrimonios que se querían divorciar de parejas creyentes. Este matrimonio es de parejas creyentes. Pablo cita un mandato directo del Señor: no deben separarse. Si lo hacen, deben quedarse sin casar o reconciliarse. Luego respondió la consulta sobre los matrimonios mixtos. El apóstol aconsejó que si el no creyente, sea esposo o esposa, está de acuerdo en vivir con el creyente, no deben divorciarse. También aconseja y aclara que el cónyuge creyente santifica el hogar y a los hijos. Sin embargo, si el no creyente decide irse, el hermano o la hermana queda en libertad de no tratar de forzar esa relación, pues Dios nos llamó a vivir en paz. Pablo concluye que la fidelidad de Mashiach no exige un cambio de estatus civil o social inmediato con el llamado, ya sea en la circuncisión o en la incircuncisión. O sea, que se queden, si fueron llamados como judíos, que se queden como judíos, y si fueron llamados como gentiles, que se queden como gentiles. También que si son llamados en la esclavitud, que se queden como esclavos, aunque sería bueno si consiguen la libertad, o que se queden como hombres libres en el momento que son llamados. Lo prioritario no era el estatus civil, social que tuviera la persona, sino el obedecer los mandamientos. En síntesis, esta parte concluye que cada creyente debe servir al Señor desde la condición en la que fue llamado. Entonces, con esto entramos a la parte 2 de este capítulo 7. Empezamos en el verso 21 al 24, que se lee: ¿Fuiste llamados siendo esclavo? Pablo pregunta. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo o de Machía. Ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Con esto, Shaul continúa el tema de la identidad del creyente al momento de ser llamado por gracia, pero ahora toca una realidad social delicada en el mundo romano de aquel tiempo. La esclavitud era un tema muy álgido en el imperio romano. Entonces el apóstol revela que además de creyentes, judíos y gentiles, también había en la congregación creyentes esclavos. Y si habían esclavos, posiblemente habían libertos. Los libertos son aquellos
que habían sido esclavos en algún momento y por alguna razón alguien los liberó o compraron su libertad o su esclavitud era por un tiempo determinado y por tanto ahora ya no son esclavos sino libertos. Entonces, ante la pregunta, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Pablo responde, no te preocupes. Esto no es indiferencia que está Pablo planteando ante la situación de un esclavo, sino una afirmación de que el esclavo tiene el mismo valor ante Dios que el hombre libre. No obstante, añade un consejo práctico. Si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Pablo anima a aprovechar las oportunidades legales y honestas de emancipación, es decir, de convertirte en un liberto, dejar de ser esclavo. Pero enfatiza que la plenitud espiritual no depende de la libertad física. Entonces Pablo introduce una idea poderosa para igualar a todos los creyentes, sean gentiles, libres, esclavos, lo que fueran en la congregación. El esclavo, dice Pablo, llamado por el Señor, es en realidad un liberto de Dios, un libre de la esclavitud del pecado. Y aquel que es libre en la congregación y fue llamado por el Señor en esas condiciones, es en realidad un esclavo de Mashiach, sujeto a su autoridad. Pablo explica entonces con esto que la libertad, la verdadera libertad, no es hacer lo que queremos, sino ser libres del pecado. Esta enseñanza revela que la verdadera libertad no es hacer esto que nos gusta, sino ser libres del pecado perteneciendo al Mesías. Por eso dice, ustedes fueron comprados por precio. El sacrificio de Yeshua es el pago que nos ofrece la libertad del pecado. Por tanto, al decir no se hagan esclavos de los hombres, está diciendo no sometan sus conciencias a la voluntad, ideología o dominio de otras personas que los pueden hacer regresar al pecado. Pablo cierra su argumento reafirmando por tercera vez el principio de permanencia y dice, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En síntesis, Pablo está diciendo que el creyente no debe desgastarse en querer cambiar su situación externa para servir mejor a Dios. Les dice que aunque es bueno buscar mejores condiciones de vida, no las necesitas para ser santo o estar cerca de Él, sino que allí donde fuiste llamado debes aprender a ser luz para la nación. Y dice el verso 25 y 26, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Vamos a entender esto porque es bien profundo. Tras responder a quienes buscaban aquella mayor espiritualidad a través de la abstinencia o del celibato, el apóstol aborda las dudas de los creyentes según su estado civil, origen y condición social. Ahora, al dirigirse a un nuevo grupo, aclara, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi parecer como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Miren, la palabra griega partenoi, que aparece ahí para traducir vírgenes, se usa para personas que nunca han tenido relaciones sexuales. Y en este contexto, esto no apunta a mujeres nada más, apunta principalmente a jóvenes, masculino o femenino, en edad de casarse, tanto hombres como mujeres. Son personas solteras que con edad para casarse aún no han entrado al matrimonio. A eso se refiere que digan, le pusieron allí vírgenes, pero la palabra en griego es partenoi, que es para ambos sexos que están en su juventud listos para casarse. Al no existir un mandamiento explícito para que los jóvenes se casen o permanezcan célibes, Pablo aclara que su respuesta a esta inquietud no es un decreto de Yeshua, sino el consejo pastoral de alguien que por la misericordia del Señor es digno de confianza, es decir, es digno de ser escuchado. Su consejo es, el de Pablo,
Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción. Fíjense que Pablo está diciendo, lo que les voy a decir no es un mandamiento que está en la Torá. No, es un consejo mío, pero escúchenlo porque yo soy digno de ser escuchado por la misericordia del Señor. Entonces les dice, creo, consejo de Pablo, que esto es bueno. ¿Qué cosa? Que se queden vírgenes en vista de la presente aflicción. Se refiere a que independientemente del estado civil del creyente, de su estatus étnico o social, o si es un joven o una joven en edad de casarse, el consejo de Pablo es quédese así, pero aclara por qué les dice este consejo. Y les dice, esto es bueno, ¿qué cosa? Quedarse así es bueno debido a la presente aflicción. La frase presente aflicción la tradujeron del griego enistemi, ananke. La palabra enistemi describe una realidad que ya está sucediendo. Y ananke se refiere a algo fuerte e inminente por ocurrir. Es inminente que ocurra, o sea, nada detiene a lo que va a ocurrir. Pablo está hablando de la profecía de Daniel en el fin de los tiempos. La pueden leer en Daniel 12. Él cree que la presión que ya sufren las comunidades en ese momento, el momento histórico de Pablo, era una señal inminente de entrada a la gran tribulación. Les explico por qué. Porque Daniel ya había profetizado el fin de los tiempos. Y el fin de los tiempos se inicia con la venida de Mashiach, su muerte y su resurrección y ascenso al cielo. A partir de ese momento, lo que ustedes leen en la Biblia como el fin de los tiempos es lo que ya estamos viviendo desde hace unos más de 2000 años. Entonces Pablo, en aquel momento, viendo la tribulación que ya estaba entrando en las congregaciones, porque él era perseguido y también las congregaciones eran afectadas, él pensaba que ya se estaba llegando al tiempo de la gran tribulación. O sea, se acercaba a la gran tribulación porque él estaba ya seguro de que el fin de los tiempos habían comenzado. Por eso en su consejo, el de no casarse, no es un mandamiento de Dios, sino una estrategia de supervivencia ante una emergencia activa que ya se estaba dando. Él pensaba, si el mundo se está desmoronando y la persecución es inminente, los jóvenes hombres permanezcan solteros y los demás mantengan su estado actual. Así evitarán cambios de vida frente al tiempo de la tribulación que no se podrá evitar. Y dice el verso 27 y 28. Pregunta Pablo, ¿estás unido a mujer? No procures separarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una mujer virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán tribulaciones en la carne y yo quiero evitárselas. Mantenga en la mente que Pablo piensa que el fin de los tiempos sí, ya comenzaron desde Pablo y continúan en nuestro tiempo. Pero lo que Pablo veía inminente era la gran tribulación que se va a ejecutar antes de la llegada de Mashiach por segunda vez. Entonces Pablo insta a los jóvenes a confiar en su consejo basándose en la inminente llegada de la gran tribulación que según él ya había iniciado con las crisis que enfrentaban las primeras congregaciones. Ahora profundiza su consejo de que no es tiempo para hacer cambios de vida. ¿Estás unido a una mujer? No procures separarte. Si estás libre de mujer, es decir, no estás casado, no busques una mujer. Esta recomendación de mantenerse en la situación que están no se limita a los jóvenes, sino que busca la estabilidad de toda la comunidad ante la inminencia de los tiempos finales que ya se estaban viviendo y que para Pablo la gran tribulación estaba a las puertas. Sin embargo, el apóstol equilibra su consejo con una aclaración pastoral. Si te casas, no pecas. O sea, si en medio de esta situación que se viene, tú te casas, no estás pecando. Pablo reconoce que aunque la soltería facilita el servicio a Dios en tiempos difíciles, el matrimonio sigue siendo una opción santa y aceptable para quienes no poseen el don de abstinencia. Finalmente advierte sobre las consecuencias que el matrimonio sufriría en tiempo de crisis. Ellos tendrán tribulaciones en la carne y yo quiero evitárselas.
Al decir tendrán tribulación en la carne, Pablo no habla de pecado, sino de dificultades de la vida matrimonial, responsabilidades económicas, cuidado del cónyuge, cuidado de los hijos, sufrimientos compartidos. En tiempo de persecución o escasez, estas cargas se multiplican y generan una mayor vulnerabilidad. Por ello, el consejo de Pablo nace del deseo de evitarles ese peso adicional y les dice, yo quisiera evitárselas. En síntesis, el apóstol no enseña que el matrimonio sea inferior a la soltería o la soltería sea superior al matrimonio. En términos morales, ninguno es superior al otro. Su consejo es meramente estratégico en tiempo de crisis. Busca proteger a los creyentes de sufrimientos adicionales durante un tiempo de persecución o tribulación que él ya veía venir. Para Pablo, la urgencia de llevar la buena nueva antes de que el sistema del mundo colapsara exigía una dedicación sin distracciones ni cargas añadidas. El verso 29 al 31 dice, pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijaran, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Ponga atención. Al decir el tiempo se ha acortado, Pablo no utiliza el término cronos, que significa tiempo lineal, es decir, el que nosotros usamos de minutos y segundos, sino kairos. Pablo está hablando de kairos. Kairos es el tiempo oportuno y fijado por Dios para actuar. No se refiere a la duración de los minutos, sino a la inminencia del retorno del Mesías y el cumplimiento de las angustias para las congregaciones, incluso la muerte de creyentes que está profetizado por Daniel y los profetas, que ocurriría antes de que Yeshua regrese. Ante esta urgencia, Pablo exhorta a un cambio radical en el estilo de vida del creyente. Fíjense, Pablo está diciendo, se avecina la tribulación, tienen que mirar sus vidas como son y a tomar responsabilidad de ellas. Y les dice, a los casados tengan su vida como si no estuvieran casados. Él no está promoviendo aquí el descuido del cónyuge, sino una reordenación de las prioridades. El matrimonio, aunque sagrado, pertenece a este orden temporal de este mundo y no debe ocupar el lugar supremo que le corresponde a Dios. Pablo apunta a lo dicho por Mashiach en Mateo 22:30. Recuerde lo que dijo el Mesías. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, serán como los ángeles. Cuando él dice los que lloran como si no lloraran y los que se regocijan como si no se regocijaran, es un llamado a que el creyente no sea esclavo de sus emociones. No debe dejarse hundir en la desesperación por una tragedia, ni debe dejarse dominar por el orgullo del éxito terrenal, pues ambos, la tristeza y la alegría, son transitorios en este mundo. Luego, al hablar de los que compran como si no poseyeran, se refiere a los que aprovechan al mundo como si no les llenara plenamente. Pablo no les prohíbe la adquisición de bienes, sino que advierte que las posesiones no deben poseer al creyente. El apóstol enseña que no debemos ser esclavos de las riquezas, porque al igual que el matrimonio, son herramientas temporales que perderán su utilidad y razón de ser en la resurrección. Piense, si el matrimonio aquí es temporal y es usted y yo y todos los creyentes que esperaremos a Mashiach, tendremos un cuerpo y una mente muy diferente a la que tenemos ahora, pues hay muchas cosas que no aplicarán al tiempo que estamos viviendo ahora. Luego, cuando él dice o cierra confirmando por qué les ha dicho todo eso, les dice, les he dicho esto porque la apariencia de este mundo es pasajera. El verbo para gay usado para decir
que el mundo es pasajero, no significa simplemente que el mundo va a desaparecer en el futuro, sino que está pasando. Pablo lo que está diciendo es que en ese momento el mundo está pasando. Y en este momento que nosotros estamos viviendo, el mundo está pasando. O sea, se encamina a un final. Se refiere a que lo que vemos hoy, o Pablo en aquel tiempo, como gobiernos, estatus social, matrimonio, comercio, tecnología, no es una realidad que va a permanecer, sino que va pasando hasta que regrese Yeshua y se establezca el reino. En síntesis, Pablo exhorta a los creyentes a vivir conscientes de la brevedad del tiempo de Dios, del Kairos. La venida del Mesías está cada vez más cerca y los que son verdaderos creyentes cada vez más estarán amenazados. Por tanto, vivan en el mundo sin vivir para el mundo. Amen sin idolatrar, sufran sin desesperar, disfruten sin esclavizarse, porque la forma presente de este mundo está pasando y terminará con el regreso del rey Yahushua HaMashiach. Y dice el verso 32 al 35. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. Mire cómo viene Pablo hablando de que si esto está por terminar, ¿por qué nos cargamos de preocupaciones? Y les dice, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor como pueda agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricciones, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Escucha lo que dice Pablo. Tras afirmar que el tiempo Kairos es determinado por Dios y aunque algunos lo vean muy largos, para Él, para el Señor, es corto, por lo cual los creyentes no deben aferrarse a las realidades pasajeras de este mundo. Ante la realidad que estamos viviendo, el tiempo del fin, el apóstol exhorta al creyente a vivir sin apegos a cosas de este mundo. Por eso ahora les dice, quiero que estén libres de preocupaciones. Y agrega, el soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo agradar al Señor, pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Con esta declaración, Pablo profundiza en el propósito de su consejo. Acuérdense que su consejo es quédense como están ante lo que se avecina. El apóstol no ataca el matrimonio, sino que se muestra a favor de la libertad interior del creyente. Para él, un soltero en los tiempos finales que estamos viviendo puede concentrarse de manera más directa en agradar al Señor, mientras que el casado, por la naturaleza misma del pacto matrimonial, debe atender responsabilidades legítimas hacia su cónyuge y su hogar. Estas responsabilidades del casado no son pecaminosas, son buenas y necesarias. Pablo no busca prohibir el matrimonio, sino advertir que éste conlleva una cantidad de esfuerzo que el soltero no tiene. Luego aplica el mismo principio a las creyentes solteras, a las hermanas. La mujer no casada dice, y la virgen se preocupan por las cosas del Señor. Se refiere a que al no tener la necesidad de cuidar a un esposo o proteger a una familia en medio de la persecución y el colapso del mundo que ya Pablo veía venir en aquel tiempo, la mujer podía concentrar toda su energía emocional y física en mantenerse firme ante la tribulación, siendo apartadas, es decir, santas en cuerpo y mente para servir al Señor. Pero la casada, si no, la casada sí tenía situación de que tenía que ver cómo agradar a su marido. Pablo no establece con esto una superioridad espiritual de la soltera sobre la casada, sino que describe diferencias prácticas. Las solteras tienen menos preocupaciones y más disponibilidad, sobre todo en tiempos de crisis. Finalmente, el apóstol aclara su intención pastoral y les dice,
Esto lo digo para su propio beneficio, no para ponerles restricción, sino para promover lo que es digno y asegurar su constante devoción al Señor. Pablo no pretende imponer un lazo o una trampa a los creyentes, sino guiar hacia lo que es decoroso y hacia una relación con el Señor sin distracciones innecesarias. En síntesis, Pablo describe una división legítima de prioridades, sobre todo en los tiempos de aflicción. El creyente casado debe atender tanto su fidelidad a Dios como sus responsabilidades familiares. El creyente soltero, en cambio, posee una oportunidad particular para una dedicación más plena y concentrada al Señor. Y va Pablo avanzando al 36, 38 y dice, y si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera. No peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna y tiene control sobre su propia voluntad y ya ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen, hace bien, y el que no la da en matrimonio, hace mejor. ¿Qué está diciendo Pablo? Después de explicar que su consejo, el de quédese como está, busca la devoción sin distracciones y no imponer restricciones, Pablo sabe que si deja el argumento en que el matrimonio puede ser una distracción, para el servicio a Dios, algunos creyentes podrían sentirse culpables o en pecado por desear casarse. Por eso dice, si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen y si ella es de edad madura y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera. No peca, que se case. Pablo, con esto que está diciendo, escuche bien, puede estar respondiendo a padres cuyas hijas están en edad de casarse. Acuérdense que los padres tenían una gran importancia en aquel tiempo en los matrimonios. Pero si esos padres no la dejan casarse para que sirva santa en cuerpo y espíritu al Señor, pero también puede que Pablo le esté hablando a parejas jóvenes comprometidas. Es decir, con esto que está diciendo Pablo, al decir que no vayan a pensar que están actuando incorrectamente, Pablo se está refiriendo posiblemente a padres cuyas hijas ya están en edad de casarse y los padres le dicen, ¿sabes qué? Es mejor que te quedes para servir al Señor que te quedes soltera. Pero también puede estar refiriéndose a parejas jóvenes comprometidas que habían decidido separarse para permanecer célibes en la búsqueda de ser más espirituales. Así que Pablo le habla a jóvenes que están en edad de casarse, unos por la responsabilidad del padre o otras porque estas parejas ya estaban comprometidas. Entonces, Pablo les está diciendo en ambos casos, el diagnóstico es si la falta de continencia o la presión de las circunstancias hacen que el celibato sea una carga y no un don, el matrimonio es la salida honrosa y bendecida. Se entiende que Pablo le está diciendo tanto a aquel padre que tiene una hija, pero esa hija no tiene el don de continencia, ni esa pareja que está de jóvenes para casarse no tienen el don de continencia porque lo obligan a mantenerse en celibato. Entonces lo mejor es que se casen. Es decir, por eso que él dice, no peca si se casa. El apóstol establece que la espiritualidad no se mide por la reprensión de deseos legítimos, sino por la obediencia y la paz interna. Por eso recomienda que ante una necesidad clara de unión íntima, actúen con libertad, pues casarse no es pecado y permite servir al Señor en una nueva etapa como matrimonios. Posteriormente, Pablo se va a dirigir a quienes eligen la soltería, es decir, aquellos padres que tienen hijas vírgenes o aquellos parejas jóvenes que están comprometidas, subrayando que esta elección de ser solteros debe brotar de una convicción firme de ellos. El apóstol enfatiza que esta decisión, ser solteros o célibes,
no puede ser fruto de la presión externa o la imposición religiosa, sino del dominio propio sobre los impulsos naturales y una voluntad plenamente libre. Es decir, que esos jóvenes, ya sea porque los padres querían que se quedaran solos o que las parejas se separaban después de un compromiso, debía ser, para ser célibes, debían ser ellos tener principalmente dominio propio sobre los impulsos naturales y tener una buena voluntad libre de tomar esa decisión, no que la congregación los obligara a ser célibes. Al comparar el matrimonio y la soltería, Pablo no establece una jerarquía moral, sino una conveniencia estratégica. Ambos estados, soltero o casado, son honorables ante el Creador. La soltería se considera mejor únicamente por la libertad que ofrece para una dedicación exclusiva a los asuntos del reino. En conclusión, el apóstol sostiene que nadie peca al casarse. Sin embargo, el celibato por convicción propia ofrece una magnífica oportunidad de servicio. Ambas decisiones son plenamente válidas ante Dios. Lo esencial no es el estado civil en sí, sino discernir el llamado personal y vivirlo con absoluta fidelidad a Yeshua, desechando toda ansiedad y manteniendo la mirada en lo eterno, no en lo temporal de este mundo. Y cierra en el 39:40. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Pero en mi opinión, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué está diciendo? Después de mostrar que tanto el matrimonio como la soltería son opciones legítimas y de afirmar que permanecer soltero puede ser más ventajoso para el servicio a Dios, el apóstol concluye aplicando estos principios al caso específico de las viudas y les dice, la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que sea en el Señor. Al afirmar que la esposa está ligada a su marido mientras él vive, Pablo reafirma la naturaleza permanente del matrimonio entre creyentes en este mundo. Sin embargo, la muerte marca el límite legal y espiritual de dicho vínculo terrenal, liberando a la mujer para contraer un nuevo matrimonio. Este principio de Pablo subraya que el matrimonio, aunque sagrado y digno de honra, es una institución de carácter temporal que pertenece exclusivamente al orden presente, es decir, a este mundo. Con esto Pablo parece fundamentar su argumento nuevamente en las palabras de Yeshua. Después de la resurrección seremos como ángeles. Recordando que los vínculos conyugales no trascienden a la resurrección, donde nuestra unión definitiva será con el Mesías. No obstante, Pablo introduce una condición esencial. La viuda es libre de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Esta expresión resume un principio clave del capítulo. La libertad del creyente siempre está orientada por la fidelidad machía. La elección del nuevo matrimonio debe hacerse dentro del marco de la fidelidad, buscando una unión que honre al Señor. Es decir, debe elegir como cónyuge a otra persona que comparta la fidelidad en Yeshua. Luego el apóstol vuelve a su consejo pastoral. Quédese como está. Afirma que en su opinión la viuda será más feliz si permanece como está. No impone un mandamiento, ofrece un consejo basado en la misma lógica que ha guiado todo este capítulo. Menos responsabilidades matrimoniales implican mayor libertad para el servicio al Señor. El versículo final añade un detalle significativo. Pablo afirma que también él tiene el Espíritu de Dios. Con esto subraya que su consejo no es una simple preferencia humana, sino que es una guía inspirada y sabia que los creyentes deberían tomar muy en serio. Aunque no sea un mandamiento de Dios lo que él está diciendo, sino un consejo personal, Pablo les está orientando. ¿Por qué? Porque él tiene la guía del Señor. En síntesis, Pablo concluye,
el capítulo reafirmando que el matrimonio es bueno y legítimo, incluso después de la viudez, pero la soltería ofrece una ventaja estratégica para el servicio al Señor, al brindar una libertad superior que lo va a ayudar en ese servicio, especialmente en tiempos de tribulación. Lo que plantea el apóstol es que el matrimonio es una bendición y la soltería una oportunidad, pero cada creyente debe actuar conforme al don recibido y a la convicción profunda que Dios ha puesto en su corazón. Muy bien, con esto terminamos.